A continuación abordaremos tema relacionado con polígono de frecuencias, estadística. Un polígono de frecuencias corresponde a una línea poligonal. Entonces por acá vamos a escribir esa definición. Entonces polígono de frecuencias, aquí resaltamos esto, es una línea poligonal. Es una línea poligonal que se obtiene de unir los puntos referidos a las marcas de clase. Entonces acá nos dice que es unir los puntos referidos a las marcas de clase. Marcas de clase. Y frecuencias absolutas de cada intervalo. Bueno, listo, pero vamos a recordar qué es esto de marcas de clase. Entonces por acá vamos a recordar marcas de clase. Marcas de clase. Entonces vamos a observar aquí este ejemplo donde nos dicen a nosotros, bueno, lo voy a agrandar acá un poco para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Nos dice, la siguiente tabla de frecuencias presenta la cantidad de celulares que tienen por curso los estudiantes de una de las más grandes instituciones educativas de la ciudad. Entonces acá nos presentan a nosotros cantidad de celulares. Entre 10 y 19 hay 10, ¿cierto? 10 estudiantes. Entre 19 y 28, 11. Entre 28 y 37, 18. Entre 37 y 46, 22. Entre 46 y 55, 2. Ahora bien, vamos a recordar que estas son las clases, ¿sí? 10, 19, 19, 28. ¿Cuántas clases tenemos? 5 clases. Ahora, ¿cuáles son las marcas de clase? Además de eso, pues yo tengo que identificar que cada uno de estos intervalos o clases tienen unos límites inferior y superior. Para la marca de clase número 1, que es la que ustedes están viendo acá, el límite inferior es 10 y el límite superior es 19. Entonces por acá lo vamos a escribir. Límite inferior es igual a 10, estamos hablando de la primera clase, y el límite superior es 19. Ahora, ¿yo cómo encuentro la marca de clase? Entonces, la marca de clase se encuentra haciendo o aplicando la siguiente ecuación. Límite inferior más el límite superior dividido, perdón, aquí vamos a ponerlo para que quede mejor la línea. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos nosotros es que vamos a encontrar la marca de clase. Entonces, el límite inferior del primer intervalo, que es el que ustedes están viendo acá, el límite inferior es 10, más el límite superior, que es 19, y todo esto lo divido entre 2. Entonces, acá lo dividimos entre 2. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la operación. Para eso nos vamos a apoyar aquí en nuestra calculadora. Y pues vamos a hacer esa operación y vamos a encontrar la marca de clase del primer intervalo. Entonces acá vamos a escribir 10 más 19 igual dividido entre 2. Muy bien, nos da 14.5. 14.5. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, pues ya recordamos cómo encontrar las marcas de clase. Entonces, lo que vamos a hacer en este preciso momento es que, de acuerdo al ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, pues vamos a encontrar cuáles son las marcas de clase. Bien, como vemos acá, tenemos, teniendo en cuenta presente que la marca de clase de cada intervalo se calcula hallando la semisuma de sus extremos, completa la anterior tabla de frecuencias con sus marcas de clase. Pues bien, nosotros ya encontramos la marca de clase del primer intervalo. Lo que vamos a hacer es que vamos a transcribir, de acuerdo a la información que nos está dando el problema, la cantidad de celulares, ¿cierto? O sea, cada una de las clases que ustedes están viendo acá, las vamos a ingresar acá. Y finalmente vamos a establecer cuáles son las marcas de clase que las vamos a representar aquí. Entonces, para el primer ejemplo que acabamos de hacer, el intervalo era
10, aquí vamos a escribirlo, 10,19, ¿cierto? Entonces acá nos están diciendo que tiene esta presentación y la marca de clase ya la tenemos nosotros, que es 14.5. Bien, entonces acá pues vamos a completar acá. Aquí sería 19,28. Aquí sería 28,37. Aquí sería 37,46. Y finalmente tenemos acá que es 46, ¿cierto? En corchete, indicando que contiene esos extremos y aquí también cierra con corchete. Y vamos a colocar los resultados de las marcas de clase, ¿cierto? Haciendo pues el ejercicio que hicimos hace un momento con la calculadora, en donde sumamos el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Aquí yo ya tengo escrito esos resultados, ya previo los había hecho en calculadora. Entonces, para el segundo intervalo, la marca de clase sería 23.5. Para la tercera clase sería 32.5. Para la cuarta clase tenemos que es 41.5. Y finalmente para la quinta clase, que vemos acá, es de 50.5. Bueno, y completando el taller, pues acá nos indica a nosotros, nos preguntan, que lo voy a hacer un poco más grande de acuerdo al problema que acabamos de abordar, indica que representa el mayor valor de las marcas de clase halladas. Entonces, el mayor valor de las marcas de clase es de 50.5, que pues es lo que nosotros acabamos de encontrar, que corresponde a la cantidad de celulares por curso. Pues de acuerdo al enunciado del problema, pues acá nos están diciendo a nosotros que se presenta la cantidad de celulares que tienen por curso los estudiantes de una de las más grandes instituciones educativas. Entonces, pues así damos respuesta a preguntas de análisis de tipo estadístico que nos presenta cuando nosotros encontramos las marcas de clase. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de algunos de los ejemplos para poder interpretar qué es esto de polígonos de frecuencias, ¿cierto? Basándonos también en otros temas que ya nosotros hemos abordado, ¿cierto? En estadística de datos agrupados, que es lo que ustedes están viendo en estos momentos, en la representación gráfica, que son los histogramas, porque a partir de los histogramas yo puedo hallar los polígonos de frecuencia. Entonces vamos a ir haciendo diversos ejemplos para que ustedes puedan ir interpretando. Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a ampliar un poco más para ir interpretando qué son estas marcas de clase y consolidando todo este tema que nosotros hemos abordado. Bueno, entonces acá nos dicen a nosotros, a partir de los datos representados de la cantidad de agua consumida por cada familia en un edificio, en un mes construye un histograma y un polígono de frecuencia para ellos. Entonces acá nos presentan a nosotros la cantidad de agua en metros cúbicos, los números de familia, recordemos que estos son las frecuencias absolutas, ¿cierto? 10, 13, ¿cierto? Y pues aquí vamos a analizar que hay 1, entonces aquí vamos a ir escribiendo, ¿cierto? Recordemos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos que, para este ejemplo que estamos viendo, hay 8 clases o 8 intervalos. Que para el primer intervalo, la primera clase, el límite inferior es 10 y el límite superior es 13. Entonces lo que vamos a hacer es que lo primero que tenemos que hacer es averiguar, ¿cierto?, las marcas de clase. Después de que ya tengamos la marca de clase, a partir de esta información vamos a hacer un histograma, ¿cierto? Ya teniendo ya nosotros el histograma y con las marcas de clase, que son los puntos medios de cada uno de estos intervalos, vamos a unirlos para hallar el polígono de frecuencias. Entonces, ya voy a recopilarles a ustedes esta información, ¿cierto? Para que ustedes la tengan clara y qué es lo que pues se debe representar acá para poder interpretar esa figura que se nos forma a nosotros. Entonces, ya estoy con ustedes. Como ustedes pueden ver, aquí en mi cuaderno de apuntes, lo que hice fue transcribir la tabla de acuerdo al problema. Vemos la cantidad de agua en metros cúbicos, ¿cierto? De esas familias. Acá nos indica el número de familias. Después lo que yo hice fue hallar las marcas de clase. Entonces sumamos 10 más 13, 23 dividido 2, eso me da 11.5.
13 más 16, eso me da 29, dividido entre 2, me da 14.5 y realizo este mismo proceso pues todas las veces que competen a cada clase, ¿cierto? Y hallamos nosotros las marcas de clase como ustedes lo observan acá. Entonces, con esta información yo ya estoy en la capacidad de poder representar el polígono de frecuencias con el apoyo, claro, de la representación gráfica que da el histograma, ¿cierto? Entonces, a partir del histograma y de la tabla, hallamos el polígono. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles a ustedes el histograma y a partir de que ya tengamos el histograma, cómo nosotros representamos el polígono con la ayuda de las marcas de clase. Entonces ya estoy con ustedes nuevamente. Como ustedes pueden ver aquí, estoy haciendo la construcción como tal del histograma, ¿no? Entonces acá tenemos el número de familias que corresponde a la frecuencia absoluta. De acuerdo a la cantidad de familias, yo observo el número menor, en ese orden de ideas es 2, y el número mayor es 10. Quiere decir que puedo crear una escala de 1 en 1 hasta 10, como ustedes están viendo acá, sobre el eje vertical. Y el eje horizontal corresponde a las clases, ¿cierto? Que hace referencia a la cantidad de agua en metros cúbicos. Acá pues yo escribo cantidad de agua en metros cúbicos y mire que cada una de las divisiones corresponde a un intervalo de 10 a 13, de 13 a 16, de 16 a 19 hasta llegar a 31 y 34. Ahora lo que vamos a hacer o lo que yo voy a construir es la altura de los rectángulos de acuerdo a la información del número de familias para ver cómo nos queda este histograma. Entonces ya estoy con ustedes nuevamente. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el histograma, ¿cierto? Tenemos nuestro histograma de acuerdo a las alturas que representa el número de familias. Ahora, ¿dónde ubicamos nosotros la marca de clase? La marca de clase son los puntos medios. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar los puntos medios. Entonces los puntos medios aquí, puntos medios aquí, punto medio aquí, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Que ese punto que ustedes están viendo acá para el primer intervalo, ¿cierto? Que es esta clase, corresponde a 11.5. Este corresponde a 14.5. Este corresponde a 17.5. Este a 20.5. Que este corresponde a 23.5. 26.5, 29.5 y finalmente 32.5. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para construir el polígono? Entonces, este nos va a servir para unir estos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a unir los puntos. Entonces, vamos a hacerlo de este color que sea bastante llamativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a unir los puntos, como ustedes están viendo acá. Unimos esos puntos medios. Y así vamos construyendo nuestro polígono de frecuencia, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a ver cómo se une estos puntos. Vamos a unirlo acá. Vemos aquí cómo nos queda. Unimos estos puntos. Claro que ustedes lo hacen con regla. Y así se nos conforma pues el polígono de frecuencias. Aquí. Muy bien. Acá unimos este punto. Muy bien. Y aquí finalmente vemos el comportamiento. Entonces, el polígono de frecuencia es este que ustedes están viendo acá en pantalla. Y así es como finalizamos, ¿cierto? La representación como tal del polígono de frecuencias. Entonces, acá vamos a observar o analizar algo bien importante que nos estaban diciendo a nosotros. Entonces, acá, para el problema que ustedes están viendo acá, nos decía, que a partir de los datos representados de la cantidad de agua consumida por cada familia en un edificio en un mes, construye un histograma y un polígono de frecuencias para ellos. Entonces acá vemos el histograma y vemos la conformación del polígono y lo importante que es hallar la marca de clase para poder representar este polígono. Muy bien, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Espero que este video ha sido de gran ayuda para que puedan responder las otras actividades que se presentan de polígonos de frecuencia. Hasta pronto.